Valencia amanecía con una niebla densa que cubría las calles estrechas del casco antiguo. El viento arrastraba hojas secas y el olor salado del mar se mezclaba con el aroma del café recién hecho en los bares que apenas abrían sus puertas. Era el 3 de marzo de 2025, un martes cualquiera, pero para algunos, aquel día marcaría un antes y un después que nadie podría imaginar. Diego Martínez tenía 15 años y vivía en un pequeño apartamento junto a su madre en el barrio del Carmen. Era un chico tranquilo, con ojos marrones que reflejaban curiosidad y una sonrisa tímida que surgía solo en los momentos de verdadera confianza. La rutina diaria lo mantenía ocupado entre la escuela, el fútbol y las tardes leyendo cómics en su habitación. Su habitación era un santuario de carteles de bandas de rock y estanterías cargadas de libros de aventuras. Cada objeto parecía contar una parte de su personalidad. Una cámara vieja en la esquina, cuadernos llenos de notas garabateadas y un tablero de madera donde pegaba fotos de sus amigos y recortes que encontraba interesantes. Diego soñaba con viajar. Siempre hablaba de ir a Lisboa o París, de perderse por calles que olieran a historia y arte, y de escribir historias sobre todo lo que descubriera. Pero, como cualquier adolescente, su mundo era pequeño y seguro. La escuela, el parque con sus amigos y las tardes en la playa eran suficientes para él. Su madre, Ana, trabajaba en una pequeña librería cercana. Siempre le recordaba a Diego que el mundo podía ser amable y cruel a la vez, y que debía cuidar sus pasos sin dejar de explorar. Esa relación cercana y protectora era su refugio. En ella encontraba seguridad, comprensión y un espacio donde podía ser él mismo. El barrio, por su parte, tenía un aire de misterio sutil. Calles estrechas y empedradas, tiendas antiguas con vitrinas polvorientas y luces amarillas que parpadeaban al caer la noche. Los vecinos se conocían entre sí, y cada rincón parecía guardar secretos que solo los locales recordaban. Los sonidos de la ciudad eran una mezcla de rutina y misterio. El golpeteo de tacones en las aceras, el murmullo de conversaciones lejanas, el viento colándose por los balcones, a veces, un gato que desaparecía en la penumbra de un callejón. Diego caminaba entre ellos, parte de la ciudad, pero también observador de su propia historia. Esa mañana, Diego salió temprano de su casa. Llevaba su mochila azul, con su cámara y un cuaderno donde planeaba escribir sus próximos cuentos. Caminó por calles silenciosas, saludando a conocidos con un gesto tímido, sin saber que aquel día cambiaría para siempre su vida y la de su familia. Al pasar por la Plaza de la Virgen, el sol empezaba a atravesar la niebla. Las fuentes chispeaban con un sonido relajante, y los gorriones se lanzaban sobre los adoquines buscando migas de pan. Para cualquier transeúnte, todo parecía normal. Pero los ojos atentos de Diego notaban pequeños detalles. Un hombre con sombrero observando demasiado tiempo a los niños, un coche estacionado que parecía fuera de lugar. Antes de dirigirse a la escuela, Diego se detuvo frente a la librería de su madre. Le sonrió desde la puerta, y Ana le devolvió la mirada con una mezcla de orgullo y preocupación. Nadie podría imaginar que esa despedida sería la última, que sus pasos al girar la esquina abrirían la puerta a un misterio que pondría a toda Valencia en vilo. Diego llegó a la escuela con su mochila colgada al hombro, saludando a sus amigos con un gesto nervioso pero alegre. Sus compañeros sabían que era un chico observador, siempre curioso por descubrir cosas nuevas, aunque un poco reservado para abrirse completamente. En clase de literatura, Diego prestaba atención a cada palabra de la profesora. Le fascinaba cómo se podía construir un mundo entero con simples frases y cómo los personajes podían vivir más allá de las páginas. Su cuaderno estaba lleno de historias, algunas terminadas, otras apenas esbozadas, pero todas con un toque de imaginación intensa. Al mediodía, los pasillos se llenaban de risas y conversaciones. Diego se sentaba en la mesa junto a su mejor amigo, Lucas, y compartían bocadillos mientras hablaban de videojuegos, partidos de fútbol y películas recientes. Para Diego, esos momentos eran pequeños refugios de normalidad y alegría. Después de clases, caminaba hacia el parque cercano. El aire frío de marzo le golpeaba la cara, mezclándose con el aroma de los pinos y el sonido distante del tráfico. Allí, entre columpios y bancos, Diego encontraba un lugar donde podía pensar, dibujar y planear sus futuras aventuras. El fútbol era otra de sus pasiones. Formaba parte del equipo del barrio, y los fines de semana se entregaba completamente al juego. Cada gol, cada pase, cada estrategia que ejecutaba, le daba un sentido de pertenencia y logro que pocas cosas podían ofrecerle. A veces, después de entrenar, se detenía en la playa cercana. Observaba el mar con ojos soñadores, como si cada ola le hablara de un mundo más allá de Valencia. Su cámara siempre estaba a mano. Buscaba capturar esos momentos, registrar la luz, el movimiento y la calma antes de regresar a la rutina diaria. Su madre, Ana,
Lo esperaba en casa con cenas sencillas pero cálidas. Compartían conversaciones sobre su día, sobre libros y películas, sobre amigos y vecinos. Para ella, Diego era un adolescente especial, sensible, inteligente y lleno de curiosidad, pero también vulnerable a los riesgos que podían acechar en la ciudad. Esa tarde, mientras escribía en su cuaderno, Diego anotaba una idea para un cuento sobre un chico que desaparecía misteriosamente en su propia ciudad. La ironía era invisible para él, un presagio involuntario de lo que estaba por suceder. Cada palabra parecía fluir con naturalidad, sin imaginar que la realidad se acercaba a la ficción. Al caer la noche, las luces de Valencia empezaban a reflejarse en los adoquines húmedos. Diego se preparaba para volver a casa cuando notó un movimiento extraño en un callejón cercano. Un hombre, de rostro cubierto por una bufanda y sombrero, parecía esperar algo, observando atentamente a quienes pasaban. Diego sintió un escalofrío, pero decidió ignorarlo y continuar su camino. Esa sensación de incomodidad, ese pequeño presentimiento, sería la última alarma que Diego sentiría antes de que su vida cambiara para siempre. Y es aquí donde el misterio comienza a desarrollarse, con sombras que acechan en la rutina y detalles que nadie parece notar. Esa noche del 3 de marzo de 2025, Diego salió de su casa hacia la biblioteca municipal. Quería investigar sobre leyendas urbanas de Valencia para su próximo cuento. La brisa fría le erizaba la piel y las farolas proyectaban sombras alargadas que parecían moverse con vida propia. Al acercarse a la Plaza de la Virgen, notó que la ciudad estaba extrañamente silenciosa. Solo el goteo de una fuente vieja rompía la calma, y los pasos de Diego resonaban demasiado fuertes sobre los adoquines. La sensación de que algo no estaba bien se intensificó, pero intentó ignorarla. Mientras caminaba hacia la biblioteca, vio un coche oscuro estacionado en un lugar donde normalmente no había vehículos. Sus luces apagadas y la ventanilla medio bajada le dieron una sensación de inquietud. Diego aceleró el paso, pensando que quizá era solo un vecino. En la entrada de la biblioteca, el portón estaba abierto de manera inusual. La puerta chirrió al empujarla y un olor extraño, metálico y húmedo, inundó la pequeña recepción. Nadie estaba allí, pero sobre la mesa del guardia descansaba un cuaderno abierto, con páginas arrugadas y manchas que parecían de café derramado. Diego avanzó hacia la sección de historia local. Los estantes parecían más altos y oscuros de lo habitual, y un silencio pesado llenaba el aire. Entre los libros, notó un papel sobresaliente, un recorte de periódico antiguo sobre desapariciones sin resolver en Valencia. La fecha lo hizo estremecer. La historia parecía repetirse. De repente, escuchó un susurro. No estaba seguro si venía de la sala de lectura o del exterior. Se giró rápidamente, pero no vio a nadie. El corazón le latía con fuerza, y la cámara que llevaba colgada al cuello temblaba ligeramente contra su pecho. Al salir de la biblioteca, la calle estaba vacía. Diego buscó su camino de regreso, pero algo parecía diferente. Los callejones que conocía tan bien parecían alargarse, y las sombras proyectadas por los faroles parecían moverse con intención propia. En ese momento, un hombre apareció detrás de un árbol, cubierto por un abrigo oscuro y sombrero. Su rostro parcialmente oculto apenas dejaba ver los ojos, pero Diego sintió una mirada intensa que lo paralizó. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre dio un paso hacia él y un olor a tabaco mezclado con humedad invadió su nariz. El último sonido que Diego escuchó fue un suspiro largo, casi humano, seguido de un golpe sordo. La cámara cayó al suelo, y en la pantalla todavía se podía ver la última imagen: las botas del hombre y la esquina de un callejón que desaparecía en la oscuridad. A las 9:45, Diego Martínez desapareció sin dejar rastro. La ciudad de Valencia despertó al misterio. Luces encendidas en casas cercanas, vecinos que miraban por las ventanas, y un silencio pesado que llenaba las calles. Nadie sabía que aquel chico de 15 años estaba a punto de convertirse en el centro de un caso que estremecería a toda la comunidad. Cuando Ana notó que Diego no regresaba a casa esa noche, un escalofrío recorrió su espalda. La cena seguía intacta sobre la mesa, y la habitación de su hijo estaba en silencio absoluto, como si el tiempo se hubiera detenido. Llamó a todos sus amigos y compañeros de escuela, pero nadie había visto a Diego desde la tarde. La desesperación comenzó a llenar su pecho, un sentimiento que Ana no había experimentado antes con tanta intensidad. Cada minuto que pasaba parecía alargar la distancia entre ella y su hijo. La policía llegó a la casa de inmediato. Oficiales revisaron el apartamento, la ruta que Diego solía tomar y los alrededores del barrio. Encontraron la cámara caída frente a la biblioteca y la mochila abandonada en la Plaza de la Virgen. Eran los únicos indicios de su presencia reciente. Los vecinos comenzaron a hablar entre susurros. Algunos aseguraban haber visto luces extrañas cerca de los callejones,
Otros mencionaban la presencia de un hombre sospechoso rondando la zona. Ninguna pista era concreta, pero todos sentían que algo oscuro se había infiltrado en su barrio. Ana se mantenía firme, pero su angustia era visible en cada gesto. Pasaba horas recorriendo las calles, llamando a Diego por su nombre, esperando una respuesta que nunca llegaba. Cada sonido de pasos o motor la hacía sobresaltar, esperando que fuera su hijo. La policía organizó búsquedas en los parques, playas y calles adyacentes. Perros rastreadores olfateaban los caminos, mientras voluntarios repartían carteles con la foto de Diego y la fecha de su desaparición, 3 de marzo de 2025. La ciudad entera se unió en la búsqueda, pero cada día sin noticias aumentaba la tensión. Medios locales comenzaron a cubrir el caso. Las cámaras mostraban a Ana sosteniendo un cartel, con lágrimas cayendo mientras pedía ayuda a la comunidad. Las redes sociales se inundaron de mensajes de solidaridad, pero también de teorías, algunas peligrosamente incorrectas y otras demasiado cercanas a la verdad. En medio de la búsqueda, Ana recordaba cada detalle que Diego le contaba, sus caminatas al parque, los lugares que le gustaban y hasta los pequeños miedos que compartía antes de dormir. Todo parecía relevante, y cada recuerdo se convertía en una pista que podría conducir a encontrarlo. Los investigadores comenzaron a revisar cámaras de seguridad cercanas a la plaza y la biblioteca. Detectaron la presencia de un hombre con sombrero oscuro siguiendo a Diego a cierta distancia, pero la calidad de las imágenes era insuficiente para identificarlo. La tensión creció al darse cuenta de que alguien lo había estado observando con intenciones ocultas. La noche caía nuevamente sobre Valencia, y la ciudad, acostumbrada al murmullo constante del tráfico y las conversaciones, parecía contener la respiración. Nadie podía imaginar qué había pasado con Diego, ni cuánto tiempo más estaría desaparecido. El misterio comenzaba a envolver cada rincón del barrio, mientras las sombras parecían acercarse a cada puerta y ventana. Los días siguientes, la policía intensificó la búsqueda. Equipos especializados peinaron callejones, parques y edificios abandonados. Cada hallazgo, por pequeño que fuera, se registraba con precisión, esperando que algún indicio revelara el paradero de Diego. Ana se unió a la búsqueda con un grupo de vecinos voluntarios. Pegaban carteles en farolas y comercios, revisaban cámaras de seguridad de tiendas locales y preguntaban a quién pudiera haber visto algo. Cada mirada perdida y cada gesto sospechoso se convertía en una posibilidad que debía ser investigada. Uno de los investigadores revisó nuevamente la cámara caída frente a la biblioteca. Entre las fotos borrosas, una imagen destacaba, la silueta de un hombre alto con sombrero, detrás de un arbusto, observando a Diego. Aunque no se podía ver su rostro, su postura era inquietante, como si planeara cada movimiento. La policía comenzó a entrevistar a comerciantes cercanos. Un librero recordó haber visto al mismo hombre días antes, sentado frente a la librería, observando a niños y adolescentes que pasaban. Nadie le prestó demasiada atención entonces, pero ahora parecía un patrón preocupante. Mientras tanto, Ana no dejaba de pensar en los objetos que Diego solía llevar consigo, su cámara, cuadernos y su mochila azul. Cada artículo desaparecido o fuera de lugar era un posible indicio de lo que había ocurrido aquella noche, un rastro que podía guiar hacia la verdad. Vecinos comenzaron a relatar historias de otros desaparecidos en la ciudad, hace años. Las coincidencias eran inquietantes, calles desiertas, figuras oscuras, objetos personales abandonados. Valencia parecía estar marcada por un misterio que regresaba una y otra vez, dejando cicatrices en cada familia afectada. La policía, siguiendo la pista del hombre del sombrero, revisó registros de denuncias anteriores. Encontraron coincidencias con reportes de acoso y vigilancia a menores, todos centrados en barrios cercanos a donde Diego solía caminar. Cada dato reforzaba la hipótesis de que no era un simple extraño, sino alguien que llevaba tiempo planeando. Ana, agotada pero determinada, comenzó a coordinar grupos de búsqueda nocturna. Caminaban por calles estrechas y plazas solitarias, con linternas y radios, tratando de cubrir cada rincón. La tensión crecía con cada sombra y cada sonido inesperado. Un día, mientras revisaban un callejón detrás de la biblioteca, un voluntario encontró la mochila de Diego, parcialmente cubierta de hojas húmedas. Dentro estaba su cuaderno, abierto en una página donde había dibujado un callejón similar al lugar donde desapareció, como si lo hubiera presagiado inconscientemente. Fue entonces cuando la policía decidió emitir un comunicado urgente, pedir ayuda a la comunidad para identificar al hombre del sombrero. Fotos y descripciones circulaban por redes y medios locales. Si te gustan este tipo de historias misteriosas y quieres seguir casos como este, no olvides suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de cada detalle, decía el mensaje, llamando a la acción mientras la investigación avanzaba. Con el tiempo,
Ana comenzó a reconstruir cada detalle de lo sucedido. Recordaba la niebla del 3 de marzo, los pasos apresurados de Diego y aquella sensación de incomodidad que él había tenido sin saberlo. Cada recuerdo ahora tenía un significado diferente, un aviso que nadie había percibido a tiempo. Diego, por su parte, trataba de volver a la normalidad. La escuela, el parque y la biblioteca recuperaban su rutina, aunque él miraba cada callejón con cautela, reconociendo que el mundo podía ser más peligroso de lo que imaginaba. Los amigos de Diego, especialmente Lucas, se convirtieron en su red de apoyo más cercana. Compartían juegos, risas y tardes de lectura, pero también hablaban de lo ocurrido, procesando juntos el miedo que habían sentido. La experiencia los unió más, y cada conversación ayudaba a sanar cicatrices invisibles. La policía continuó investigando el pasado del hombre del sombrero. Descubrieron registros de vigilancia a otros menores, planes meticulosos de acecho y un patrón de conducta obsesiva. Las autoridades reforzaron la idea de que, aunque Diego estaba a salvo, no se podía bajar la guardia ante individuos peligrosos en la comunidad. Ana decidió convertir el miedo en acción. Participaba en charlas sobre seguridad infantil, educación sobre prevención y campañas de concienciación en barrios y escuelas. Su experiencia se volvió un recurso invaluable para padres y educadores, transformando la tragedia en una herramienta de protección. Diego comenzó a documentar su experiencia. Con la cámara que casi pierde para siempre, capturaba momentos de su vida y escribía relatos que mezclaban ficción y realidad. Era una forma de procesar lo vivido y de advertir a otros sobre los peligros ocultos que podían acechar en la ciudad. La comunidad de Valencia, aunque marcada por el temor inicial, mostró resiliencia. Vecinos que antes apenas se saludaban ahora conversaban sobre seguridad, observaban más atentamente su entorno y colaboraban con la policía en programas de vigilancia vecinal. La desaparición de Diego había despertado la conciencia colectiva. Se realizaron reconstrucciones del día del secuestro, utilizando imágenes de cámaras de seguridad y testimonios de testigos. Cada movimiento de Diego y del hombre del sombrero fue analizado, permitiendo a las autoridades comprender mejor cómo ocurrió y cómo prevenir eventos similares en el futuro. El caso de Diego se convirtió en un ejemplo de cómo la rapidez de acción y la colaboración entre comunidad, familiares y autoridades podían salvar vidas. Su historia se narraba en documentales, podcasts y reportajes, generando debates sobre seguridad urbana y la importancia de prestar atención a señales aparentemente insignificantes. Y mientras Valencia continuaba con su ritmo cotidiano, las luces de la ciudad parecían brillar un poco más, como si cada farola recordara a los vecinos que, incluso en la oscuridad, la vigilancia, el amor y la comunidad podían marcar la diferencia. El hombre del sombrero fue llevado a juicio. Durante las audiencias, los detalles de su obsesión y seguimiento de Diego se expusieron ante la ciudad. Su frialdad y planificación provocaron escalofríos, pero también reforzaron la importancia de las medidas de prevención y vigilancia. Ana y Diego asistieron a algunas audiencias, observando cada testimonio con una mezcla de temor y alivio. Cada palabra que se pronunciaba confirmaba la pesadilla que habían vivido, pero también proporcionaba un cierre que hasta entonces parecía imposible. El juez dictó una sentencia severa. El hombre sería encarcelado durante muchos años y permanecería bajo estricta vigilancia psicológica. La comunidad respiró aliviada, sabiendo que la amenaza inmediata había sido eliminada, aunque el recuerdo del miedo permanecería como advertencia. Diego, a pesar del trauma, comenzó a retomar su vida. La escuela, los amigos y su rutina diaria recuperaron un sentido de normalidad. Su madre lo acompañaba en cada paso, fortaleciendo un vínculo que había sido probado por la adversidad. La policía continuó investigando otros casos similares en la ciudad. La captura del villano permitió descubrir otros patrones de acoso y vigilancia a menores, evitando posibles tragedias futuras. El caso de Diego se convirtió en una referencia para entrenamientos y protocolos de seguridad. Ana escribió un artículo para un periódico local, narrando la experiencia y la importancia de estar atentos a señales de peligro. Sus palabras eran un llamado a la acción, un recordatorio de que la prevención y la colaboración podían salvar vidas. Diego también compartió su historia a través de un blog juvenil. Mezclaba relatos de ficción con detalles de lo sucedido, siempre con una advertencia clara: observa tu entorno, confía en tus instintos y nunca ignores las señales. Sus seguidores crecieron, y muchos jóvenes se sintieron identificados y alertados. En un acto simbólico, la comunidad organizó un pequeño evento en la Plaza de la Virgen, donde Diego había desaparecido. Las luces se encendieron, se colgaron pancartas de esperanza y se recordaron los esfuerzos colectivos que llevaron a su rescate. Fue un momento de unión, reflexión y sanación. Si te gustan los casos misteriosos que terminan con justicia y enseñanzas importantes,
No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perder las próximas historias. Narró el podcast mientras se mostraban imágenes de la comunidad unida y de Diego recuperando su vida. Con el tiempo, Valencia recuperó su tranquilidad habitual, aunque con una conciencia más aguda de los peligros que podían acechar. Diego volvió a caminar por las calles que amaba, ahora con la certeza de que la curiosidad debía ir acompañada de precaución, y que la valentía y el amor podían vencer incluso los miedos más profundos. Hombre del sombrero. Su planificación era meticulosa. Había seguido a Diego durante semanas, estudiando sus rutinas y comportamientos, asegurándose de no levantar sospechas hasta el momento del secuestro. El sótano donde había mantenido a Diego estaba lleno de objetos recopilados de manera obsesiva, fotografías de la Plaza de la Virgen, mapas de rutas escolares y diarios de adolescentes que había observado previamente. La frialdad de su preparación causó un impacto profundo en los investigadores. Diego relató cómo había logrado mantener la calma en el sótano. Observó cada detalle, desde la posición de la luz hasta el sonido de los goteos en la pared. Su curiosidad, combinada con inteligencia y precaución, le permitió notar pequeñas oportunidades que más tarde facilitarían su rescate. El hombre del sombrero, durante el juicio, intentó justificar sus acciones con palabras incoherentes sobre enseñar la vida real, pero las pruebas presentadas mostraron la manipulación, la obsesión y el peligro real que representaba. La sentencia fue firme, asegurando que no podría acercarse nunca a menores nuevamente. Ana reconstruyó mentalmente cada momento de la búsqueda, los avisos de vecinos, las imágenes borrosas de cámaras de seguridad, los hallazgos de objetos de Diego y cada llamado desesperado. Cada detalle, que antes parecía inconexo, encajaba ahora como un rompecabezas que explicaba la magnitud del peligro. Los investigadores compartieron públicamente la cronología de los hechos para que la comunidad entendiera cómo un secuestro podía ocurrir en su ciudad y cómo pequeñas observaciones pueden marcar la diferencia. La prevención se convirtió en un tema central de las charlas y talleres escolares posteriores. Diego, con el tiempo, logró procesar la experiencia escribiendo relatos de ficción inspirados en su historia real. Sus cuentos combinaban suspenso, misterio y lecciones de vigilancia, ayudando a otros adolescentes a aprender a estar atentos sin perder la curiosidad y la creatividad. Ana comenzó a colaborar con organizaciones de prevención del acoso y vigilancia, compartiendo la experiencia de Diego para concienciar sobre la importancia de la comunidad y la acción inmediata ante situaciones sospechosas. Su voz se convirtió en un referente en Valencia. El barrio del Carmen, que había sido escenario de miedo y tensión, volvió a recuperar su ambiente cotidiano. Las calles empedradas y los pequeños comercios se llenaron nuevamente de vida, mientras los vecinos mantenían la lección aprendida sobre la importancia de observar y proteger a los más jóvenes. Finalmente, Diego y Ana caminaban juntos por la Plaza de la Virgen, observando la luz reflejada en los adoquines húmedos. El miedo había quedado atrás, reemplazado por la fortaleza, el amor y la conciencia de que incluso los momentos más oscuros podían ser superados con valentía y unión. Con el paso de los meses, Diego retomó sus hábitos diarios, aunque con una nueva perspectiva sobre la vida. Cada paseo por Valencia era una oportunidad para apreciar la ciudad, pero también para mantener la precaución que había aprendido en su experiencia traumática. Ana notaba cómo su hijo había cambiado, más consciente, más reflexivo, pero sin perder la curiosidad que siempre lo caracterizó. Su resiliencia era evidente, y cada conversación con amigos y familiares reforzaba su seguridad emocional. Diego comenzó a reunirse con psicólogos especializados en trauma infantil. Estas sesiones le ayudaron a procesar sus emociones, enfrentar los miedos residuales y convertir el miedo en aprendizaje. Poco a poco, los recuerdos dolorosos dejaron de paralizarlo y se transformaron en fuerza. La comunidad de Valencia organizó talleres y charlas sobre seguridad infantil. Padres, maestros y vecinos aprendieron a identificar señales de alerta y a trabajar en conjunto para proteger a los menores. El caso de Diego se convirtió en un ejemplo real de prevención efectiva. Ana fundó un grupo de apoyo para madres y padres que habían vivido experiencias similares. Compartir historias, estrategias y emociones permitió que otros encontraran guía y consuelo, mientras la experiencia de Diego se transformaba en enseñanza colectiva. Diego empezó a involucrarse en la creación de contenidos educativos para adolescentes. Sus relatos, combinando ficción y hechos reales, enseñaban sobre la vigilancia, la prudencia y la importancia de pedir ayuda en situaciones peligrosas. Cada historia tenía un mensaje claro: estar atento salva vidas. En la escuela, los amigos de Diego lo apoyaban en cada actividad, reconociendo su valentía y admirando su capacidad para superar el miedo. La experiencia fortaleció los lazos de amistad y enseñó a todos a valorar la solidaridad y la empatía. Las autoridades locales, inspiradas por el caso,
Implementaron programas de prevención en escuelas y barrios. Cámaras de seguridad, patrullajes y grupos de vigilancia vecinal se convirtieron en herramientas esenciales para proteger a la comunidad y evitar que sucesos similares se repitieran. Diego también retomó su pasión por la fotografía. Capturaba imágenes de la ciudad, los amigos y la vida cotidiana, transformando la cámara que casi pierde en un símbolo de resiliencia y control sobre su propia historia. Cada día, al caminar por la Plaza de la Virgen, Diego recordaba el momento en que su vida cambió para siempre. Lo que antes era un lugar de miedo, ahora era un espacio de reflexión, aprendizaje y esperanza, recordándole que la vida puede ser incierta, pero con amor y vigilancia, siempre hay un camino de regreso. El hombre del sombrero permanecía encarcelado, bajo estricta vigilancia y evaluaciones psicológicas periódicas. Los informes mostraban obsesión persistente, lo que confirmó que la prisión era la única manera de garantizar la seguridad de los menores en Valencia. Diego y Ana recibieron información de la policía sobre los controles al villano. Saber que estaba bajo supervisión constante les proporcionaba tranquilidad, aunque siempre mantenían la cautela y la conciencia de que la vigilancia nunca debía relajarse. La comunidad del Carmen comenzó a implementar medidas permanentes. Vecinos colaboraban en grupos de seguridad, revisaban cámaras de vigilancia y organizaban rutas seguras para que los niños y adolescentes transitaran sin riesgos. Se instalaron señales de alerta y sistemas de comunicación rápida entre residentes y autoridades. Cada medida buscaba prevenir situaciones similares, demostrando que la colaboración entre vecinos y policía podía marcar la diferencia. Diego participaba activamente en la concienciación. Visitaba colegios y charlas comunitarias, compartiendo su experiencia y enseñando a otros cómo identificar situaciones peligrosas. Su historia se convirtió en ejemplo de valentía y prevención. Ana, por su parte, reforzaba en casa las medidas de seguridad y acompañaba a Diego en cada actividad fuera del hogar. Su enfoque no era limitar su libertad, sino enseñarle a combinar curiosidad con precaución, un equilibrio vital para su desarrollo seguro. La policía continuaba rastreando antecedentes del villano. Descubrieron documentos y registros que revelaban intentos previos de manipular y acechar a otros menores, lo que reforzó la importancia de la colaboración entre comunidad y autoridades para la prevención de delitos. Diego comenzó a documentar la vida cotidiana de Valencia en fotos y relatos. Su enfoque era observar, registrar y narrar, transformando su experiencia traumática en aprendizaje para él mismo y para quienes lo seguían en su blog educativo. La comunidad organizó ejercicios de simulación de seguridad. Los jóvenes aprendían rutas seguras, cómo reaccionar ante situaciones sospechosas y la importancia de pedir ayuda inmediata. Cada actividad reforzaba la idea de prevención constante. Finalmente, Diego comprendió que la experiencia lo había transformado. Había aprendido sobre peligro y resiliencia, sobre vigilancia y solidaridad. Cada paso por la ciudad era ahora consciente, pero lleno de esperanza y determinación, recordándole que incluso los momentos más oscuros podían ser superados con valentía y amor. Con el tiempo, Diego comenzó a escribir un libro basado en su experiencia. No era solo una narración de miedo y peligro, sino una guía sobre cómo los adolescentes podían cuidarse y reconocer señales de alerta en su entorno. Ana revisaba cada capítulo, emocionada y orgullosa. Sabía que la historia de su hijo podría salvar vidas, transmitir enseñanzas valiosas y reforzar la importancia de la vigilancia y la colaboración familiar. El hombre del sombrero seguía cumpliendo su condena, y las evaluaciones psicológicas mostraban que la prisión había contenido sus impulsos peligrosos. La comunidad respiraba más tranquila, consciente de que la justicia había hecho su parte. Diego retomó sus clases de fotografía y escritura. Capturaba la vida cotidiana de Valencia, desde sus plazas y calles empedradas hasta los rostros de vecinos y amigos. Cada imagen era un recordatorio de la resiliencia y la belleza de la ciudad que lo había protegido. Ana y Diego visitaban la Plaza de la Virgen con frecuencia, recordando los momentos de tensión y alivio. La plaza, antes escenario del miedo, se había convertido en un símbolo de fuerza, esperanza y unidad comunitaria. El blog de Diego creció rápidamente. Sus relatos combinaban misterio, suspenso y consejos de seguridad. Los jóvenes leían atentos, compartían sus experiencias y aprendían a observar su entorno, fortaleciendo la conciencia colectiva sobre prevención. La policía local reconoció públicamente la colaboración de la comunidad en el rescate de Diego. La coordinación entre vecinos, autoridades y familiares se convirtió en ejemplo de eficacia y solidaridad en la ciudad. Ana fundó talleres de prevención del acoso y vigilancia, utilizando la experiencia de Diego como caso de estudio. Su voz se volvió un referente, y muchas familias aprendieron a proteger mejor a sus hijos gracias a sus enseñanzas. Diego aprendió a enfrentar su miedo. Cada vez que cruzaba un callejón o caminaba solo por Valencia,
Recordaba los pasos que había dado durante su secuestro y cómo la atención a los detalles lo había salvado. Esa conciencia se convirtió en fortaleza y confianza. Finalmente, Diego comprendió que su historia no solo era de peligro y secuestro, sino de valentía, amor y resiliencia. Cada recuerdo doloroso se transformó en una enseñanza, y cada paso en la ciudad reforzaba la certeza de que podía superar cualquier obstáculo con apoyo, vigilancia y esperanza. La historia de Diego se convirtió en un recordatorio vivo de lo que significa enfrentar la oscuridad y regresar con más fuerza. Cada persona en Valencia recordaba con claridad aquellos días de incertidumbre, cuando la ciudad entera se unió para buscarlo. Los amigos de Diego crecieron junto a él con una nueva madurez. Cada reunión, cada salida nocturna, era acompañada por un sentido de precaución aprendido en la experiencia compartida. El miedo se transformó en compañerismo y confianza. La escuela adoptó programas de concienciación permanente. Profesores utilizaban el caso de Diego como ejemplo de resiliencia y de cómo la observación y la comunicación podían salvar vidas. Los estudiantes escuchaban atentos, sabiendo que la historia había sucedido en sus propias calles. Ana, aunque marcada por el trauma, recuperó su alegría al ver a su hijo avanzar con seguridad. Sus charlas en comunidades y escuelas no solo compartían el dolor vivido, sino también la esperanza, la unión y la fuerza que habían permitido el regreso de Diego. Diego, convertido en símbolo de superación, continuaba escribiendo relatos inspirados en la vida real. Sus textos, llenos de suspenso y reflexión, atraían a lectores jóvenes y adultos que buscaban entender cómo el misterio y la oscuridad podían enfrentarse con valentía. El hombre del sombrero, confinado en prisión, representaba el recordatorio de los peligros ocultos en la sociedad. Su figura se convirtió en advertencia de que la vigilancia y la justicia nunca deben descansar, porque incluso en los lugares más tranquilos puede existir una amenaza. Valencia, con sus calles empedradas y plazas iluminadas, volvió a ser una ciudad vibrante y llena de vida. Pero cada rincón llevaba la huella invisible del caso, recordando a todos que la seguridad no se construye con miedo, sino con comunidad y atención mutua. En el podcast, la narración final resonaba con fuerza. La historia de Diego nos enseña que el misterio no siempre termina en tragedia, que la unión, el amor y la vigilancia pueden salvar vidas y transformar comunidades enteras. Las luces de la ciudad brillaban sobre los adoquines húmedos, mientras Diego y Ana caminaban juntos, sabiendo que cada paso era un triunfo sobre el miedo. La cámara colgada en el cuello del chico capturaba una última imagen, la plaza iluminada, símbolo de un regreso y de una victoria contra la oscuridad. Así terminó la historia del 3 de marzo de 2025, en Valencia. Una historia real, cargada de misterio, dolor, resiliencia y esperanza. Una advertencia eterna de que incluso en la calma de una ciudad pequeña, las sombras pueden acechar, pero también de que siempre hay luz para guiar el camino de regreso a casa.